Buenas tardes, mi nombre es Valentina Herrera. Hoy les voy a hablar de lo que es la economía, economía normativa y economía positiva. Vamos a empezar por acá con la economía positiva. La economía positiva explica cómo funciona la economía, valga su redundancia, basándose en la realidad, es decir, de una forma empirista. Por lo tanto, intenta describir lo que fue, lo que es y lo que será, investigando las consecuencias de distintos fenómenos económicos. Dice que la economía positiva es parte de un fenómeno económico que busca encontrar su causa, por la cual se establece una cadena de las relaciones causa y efecto en los distintos fenómenos. ¿A qué se refiere esto? A que este punto como tal y el anterior diapositiva, en pocas palabras, habla de su causa, lo que fue, y su consecuencia, lo que será. Respecto a esto, generan ciertas bases o ciertos datos, ciertos puntos como tal, y de acá depende esto de su causa o efecto, se generaría cualquier cambio en este tema de la economía. Esa sería como tal su causa y efecto. ¿En qué se centra la economía positiva? La economía positiva se basa en tres puntos muy puntuales como tal, que el primero sería análisis de hecho, desarrollo de teorías y proyección del comportamiento económico. Cuando hablamos de análisis de hecho, hacemos observación o análisis como tal de los datos empíricos que hablábamos en la primera diapositiva. ¿Para qué? Para que depende de esta observación análisis, saquemos ciertos o comprendamos las relaciones de la relación económica, de la economía positiva. El desarrollo de las teorías nos habla de formular teorías que expliquen el comportamiento económico hacia, por ejemplo, los consumidores, hacia empresas o hacia los gobiernos. Lo que es la proyección del comportamiento económico. Este es un objetivo, o como tal, sí es un objetivo como tal de la economía positiva, que habla de de los cambios, perdón, de los cambios que podamos presentar en el entorno, como lo que son los precios, las políticas gubernamentales o eventos externos como tal que se presenten como tal. El impacto de la economía se genera en todos los niveles de estudio, ya que sus conclusiones son base para las acciones que se tomen. En este punto, el impacto se podría hablar o se podría decir que se realizan o se hacen estudios hacia la economía positiva para examinar los efectos de los aumentos. ¿A qué me refiero yo con esto cuando hacen como un estudio o qué podría ser los efectos hacia la economía positiva? Ejemplo, el salario, el tema de las ganancias, el ganancia de las empresas. También podríamos decir del tema del nivel de empleo. Todo ese tema sería un impacto como tal, obviamente bueno respecto a sus efectos para la economía positiva, lo que se hablaba pues anteriormente, que pues depende a su causa de lo que fue, se puede generar pues cierta consecuencia a lo que será y así poder llegar como a un punto como tal para generar cualquier cambio, que en estos pues sería, no sé, el cambio en salario mínimo, lo que les decía, los niveles de empleo, también pues las ganancias para las empresas también tendría que ver mucho ahí. Teoría de la economía positiva. La teoría de la economía positiva tiene dos ramas o como tal, hay dos ramas en las que yo me basé muy puntual, que sería la teoría económica y la economía descriptiva. Cuando hablamos de la teoría económica, describe y analiza las relaciones de los fenómenos económicos. Cuando hablamos de una economía descriptiva, se centra en la recopilación, organización y análisis de datos económicos para describir los comportamientos de la economía. Podríamos basarnos como tal que la teoría de la economía desarrolla ciertos modelos o representa ciertos agentes económicos, como lo que son los individuos, individuos como lo que son empresas, gobiernos, y explica a esos consumidores a tomar decisiones sobre qué, sobre los bienes y los servicios como tal.
Cuando hablamos de una teoría descriptiva, es utilizar herramientas como la estadística. ¿Para qué? Para identificar ciertos patrones y tendencias en en las variables económicas, como por ejemplo la inflación, el desempleo, el tema de los precios, pero hoy tocó el tema, pues el tema de los precios, que pues siempre pasa mucho, que una cosa ayer estaba más barata, hoy más cara, vuelve y pasa, se ve mucho en los almacenes de cadena o así, almacenes grandes, sí, sí, éxitos con Center, que pues uno mira y hoy el precio está bien, mañana va a comprarlo, no, no está otra vez alterado el precio. A ese tema hablamos con el tema de lo que es la economía descriptiva, de generar como tal una estadística. Vamos con los ejemplos de la economía positiva. Uno de ellos podría ser el efecto de un aumento o disminución de impuestos, el estudio de la oferta y la demanda o consecuencias de los gastos y el resultado de una medida de crecimiento. Pasamos a la siguiente economía, que es la economía normativa. Dice que la economía normativa propone recomendaciones políticas y acciones basadas en juicios personales sobre lo que debería ser. Hablábamos anteriormente que era lo que fue y lo que se puede generar una consecuencia como tal al tema de la economía positiva. Acá ya como en la economía normativa hablamos de lo que debería ser. En pocas palabras, se enfoca cómo debería funcionar la economía basándose en unos juicios de valor para evaluar ciertas políticas como tal. ¿En qué se centra la economía normativa? Se centra en lo que debería ser, o sea, en lugar de describir cómo funciona, basándose en un juicio de valor y opiniones de lo que es bueno o malo. Para esto se establece ciertas metas, ciertos objetivos de la economía y se evalúan políticas. ¿Para qué? Pues para llegar como al punto de lo que es la economía positiva, con lo que es el juicio de valor y opiniones, diferenciando de lo que es bueno y lo que es malo, lo que conviene y lo que no conviene como tal. El impacto de la economía normativa es un impacto significativo en la manera en que se toman las decisiones y cómo se diseñan las políticas públicas. Aquí se proporcionan ciertas herramientas para qué, para guiar la formulación de las políticas económicas, evaluando pues lo que ya son los efectos de la implementación, como en costo y beneficio. Siempre pues con estas herramientas pues como tal para guiar, para tener como tal claras y evaluar ciertos puntos como tal de lo que es el tema del impacto de la economía normativa. Las ramas de la economía normativa me basé como en tres muy puntuales. La primera es la distribución del ingreso y la riqueza, que es evaluar si la distribución es justa o equitativa. Eficiencia económica se basa en cómo se asignan los recursos en la economía para maximizar el bienestar social. La estabilidad económica, formular políticas para estabilizar la economía y asimismo generar y promover un crecimiento como tal económico. Hablando como tal, muy puntual ante estas tres ramas como tal, aquí se despliegan muchos puntos o ciertas cosas que, por ejemplo, acá se miran los temas. ¿Cuáles temas? Los temas como la pobreza, la desigualdad, las políticas de la redistribución del ingreso como tal. eh, Podría ser un tema acá muy puntual en las ramas de la economía. También nos habla pues de ciertos temas aquí, no sé, en la eficiencia económica, nos podríamos basar pues como en el tema del monopolio, el monopolio, la competencia perfecta, el papel del gobierno, bueno, en el tema de la economía. La otra sería la estabilidad económica. ¿Cuál es la estabilidad económica? O un ejemplo, es se basa como tal en la política, como en la política fiscal. ¿Cuál es la política fiscal? Esa política fiscal como tal es la que es la política monetaria.
monetaria, la estabilización, como el tema macroeconómico, serían lo más puntual en este tema de las ramas económicas. Por terminar, algunos ejemplos de la economía normativa es el aumento del salario mínimo, la inversión en una educación, la reducción de la pobreza, publicidad y consumo. Muchas gracias.